Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. Y estamos una vez más para continuar acerca del tema de las iglesias calvinistas prorrusas de los Estados Unidos de Norteamérica, de España, de México y del mundo entero. Y la razón que nosotros seguimos tocando este tema, porque es muy importante lo que vamos a hablar a continuación. Cigarros Marshall Chinese Blend con sabor asiático. ¿Por qué? Porque nos gozamos desmantelando el crimen organizado calvinista prorruso, que tiene como una raíz histórica más fuerte en el crimen organizado del Asia Menor. Bueno, la razón por la cual nosotros vamos a tocar este tema, que lleva por título, que vamos a abordar, es el calvinismo del sacerdote Amasías en el crimen organizado de las bautistas prorrusas de Estados Unidos de Norteamérica y del mundo entero. Hablamos de un sacerdote llamado Amasías, que es idéntico porque es un falso maestro de la ley de aquel tiempo, del Israel antiguo. Entonces, cuando no eras reconocido como un profeta oficial por el pueblo de Israel y no eras miembro de los sacerdotes del pueblo, no eras parte de ninguna organización religiosa dentro de Israel, no te daban el privilegio ni el respeto ni la honra de ser profeta de Dios o maestro de la ley de Dios o siervo verdadero de Dios, si no eras organizado públicamente por los religiosos legalistas que se entregaron al crimen organizado de Israel del Norte durante la época de Jeroboam II, contemporáneo del profeta Amós, del cual vamos a estar hablando en un momento. Entonces, cuando mi esposa Patricia Ríos López, Miguel Arroyo Ríos Jr. y mi persona, Miguel Arroyo, estábamos hablando de la palabra de Dios, acabábamos de retirarnos de la iglesia de Wichita, Kansas, Iglesia de Dios Pentecostal MI, porque resulta que el pastor Gerardo Munguía, Lisa Munguía, eran dos pastores pseudo pentecostales que predicaban sana doctrina en figura pública de la iglesia, pero al mismo tiempo eran del crimen organizado. Tenían la iglesia como negocio, predicaban sana doctrina, pero hacían negocios encubierto, distribución de marihuana, cocaína, piedra y cristal, y nos retiramos para seguir adorando a Dios en nuestro departamento privado y predicando la palabra, porque también nosotros tenemos el regalo de Dios de ser maestro de la iglesia cristiana y predicador del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, como con el Señor Jesucristo no se firman contratos, Él te salva, Él te llama y tú le sirves por amor y por gratitud y por gracia de Dios. Entonces, como la organización bautista o calvinista prorrusa de Estados Unidos de Norteamérica, que tiene una alianza criminal con Yesenia Ten, con David Diamond, Antonio Bolaines, Paul Washer, John MacArthur, Julio Olivares, Armando Dulcín, Henry Tolopilo, Sugel Michelén, Alfredo Ruiz de la organización Rosa Sarón Inc., que es una iglesia ecuménica, católica, carismática del Vaticano y al mismo tiempo también en una unión con el crimen organizado de las Asambleas de Dios de la sección de Galveston, Texas. Entonces, es un sancocho. Entonces, como ellos son una iglesia falsa que anda por negocio, haciendo negocio con la fe y con el nombre de Jesús, infiltraron una doctrina dentro de la iglesia, que si tú no firmas un papel de membresía de la iglesia, no eres cuerpo de Cristo, no eres nacido de nuevo y no eres cristiano. Entonces ya el término bíblico que dice el arrepentimiento, la confesión de tus pecados ante Jesús, reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador,
bautizarte en agua y ser regenerado por el Espíritu, entonces ya tú, de acuerdo con el término bíblico o la enseñanza de la Escritura, que es la revelación verdadera del Espíritu Santo, ya no cuenta, solamente cuenta lo que las iglesias bautistas prorrusas dicen. O sea que para que tú seas un miembro oficial del cuerpo de Cristo, un verdadero creyente, tienes que estar metido en un templo como cucaracha. O sea, nosotros creemos en congregarnos, en asistir, en adorar a Dios juntos como familia, Dios como hermanos, pero no creemos nosotros en ser una organización junto con el crimen organizado. No tiene relación Cristo con Belial, no tiene relación la luz y las tinieblas, no tiene relación Jesús y Satanás. Eso no es bíblico. Entonces, ellos no respetan el nuevo nacimiento, la salvación, el arrepentimiento sincero de una persona que puede oír una predicación y salvarse en su casa, en el campo, donde sea que se encuentre. Entonces, ellos no reconocen a las personas que Dios llama. Y esa es la razón que nosotros estamos tocando este tema. Ahora, claro, después de un tiempo, el cristiano, después de tener un tiempo problemas en una iglesia, en una organización, porque se corrompieron, se volvieron apóstatas, se metieron a la delincuencia organizada, entonces en oración te consagras y Dios te dirige a una iglesia donde hay verdaderos hermanos que aman a Jesús, que aman la verdad. Pero pues, si en el pueblo que te encuentras, por ejemplo, como en el pueblo de Tamácuaro, la iglesia pentecostal es una iglesia del crimen organizado, la iglesia católica tradicional es otra iglesia del crimen organizado, ¿a qué iglesia ir en el pueblo de Tamácuaro? Entonces lo que puede hacer la gente de Tamácuaro que se entrega a Cristo es simplemente arrepentirse, reconocer a Jesús, estudiar la Biblia, orar a Dios en su casa y servirle piadosamente con todo su corazón. Y si ellos quieren estudiar la Biblia juntos, pues que se pongan de acuerdo un grupo del pueblo de Tamácuaro y que se vayan a una casa a orar, a cantarle a Dios y al mismo tiempo estudiar la palabra de Dios, que no le hace daño a nadie. En la época de la iglesia primitiva no había templos oficiales porque estaban prohibidos los templos durante el Imperio Romano. Entonces, como no había una iglesia oficial, ninguno era cristiano, pero nacían de nuevo, se arrepentían, se reunían en las cuevas, en casas secretas para adorar a Dios. No eran reconocidos como iglesia, pero era la verdadera iglesia de Jesucristo. Eso es lo que les quiero decir. Que el crimen organizado calvinista prorruso se encarga de difamar a todos los verdaderos creyentes. Ahora, el apóstol San Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, cuando ellos salieron de Jerusalén, no había iglesias en ninguna parte. ¿Qué hicieron? Predicaron, fundaron iglesias, eran misioneros independientes, dependían completamente de Dios. Después se quedaba un grupo de hermanos, dejaban un pastor, maestros, diáconos, evangelistas y seguían su camino. Entonces, del punto de vista de la iglesia calvinista prorrusa, ningún misionero es verdadero. Entonces, cuando Dios llama a un cristiano a una misión especial durante un tiempo, en lo que se arregla un asunto, entonces está sirviendo como misionero, independiente, en comunión con Dios. Entonces, de acuerdo con el calvinista prorruso, que es puro crimen organizado de los asiáticos, en las iglesias de los falsos hermanos que acabo de mencionar, entonces ninguno es creyente verdadero. ¿Por qué? Porque ellos firman una membresía con negocios y empresas del crimen organizado a cambio de dinero, a cambio de salario, a cambio de ganancias, para poder darle sus beneficios. Y también sin olvidar la prostitución sagrada. Entonces, ¿a dónde quedó el cristianismo bíblico? ¿A dónde quedó? Vamos a comenzar. Un poquito de café. Ya no interesa el verdadero fundamento en las organizaciones que hacen negocio con la fe como los bautistas prorrusos. Lo que interesa ahora es el negocio de la fe. Y si ellos pierden membresía, pierden diezmos, pierden ofrendas, pierden finanzas, entonces el negocio va para abajo. Esa es la razón de la membresía. No porque realmente amen a Jesús o las almas. Aunque algunas iglesias lo hacen por amor a Cristo, se reúnen y siguen adelante, le echan ganas, adelante.
En el libro del profeta Amós, capítulo 7, versículo 8 y versículo 9, dice de la siguiente manera: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor me dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. De esta manera, amado Padre, Señor Jesucristo, precioso Espíritu Santo, estamos en tus manos para glorificar tu nombre y para tu gloria y tu honra. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias. Estamos hablando de un profeta, el profeta Amós. Este hombre contemporáneo del famoso rey Jeroboam II. El rey, poco antes de la cautividad de Samaria, que ocurre en 722 a.C., y antes de la cautividad de Judá, que ocurrió aproximadamente entre el 583 y 586 a.C., el rey Jeroboam II provocó a ira a Dios porque él estableció sus propios sacerdotes, sus propios maestros de la ley y sus propios ministros y cantores para adorar a los dioses de las antiguas culturas cananeas. Se entregaron a la idolatría, a la hechicería, al satanismo y al crimen organizado en Israel del Norte. Entonces no había gente que buscara a Dios con todo su corazón, y entonces Dios decide levantar un profeta que no era miembro de ningún concilio. El profeta no era de la escuela de los profetas de aquel tiempo, porque había escuela de profetas. El profeta no era de la organización de los sacerdotes ni de los cantores de Jeroboam, sino que era un simple campesino, un pastor de ganado, y que se ganaba la vida en el campo, cuidando sus bienes y ayudando a su familia. Este profeta Amós era un hombre humilde que también tenía de qué vivir. Y Dios, detrás de la majada, detrás del ganado, le habla el Espíritu de Dios y le hace saber: tengo una misión para ti. Aparte de trabajar en el campo y de cuidar tu ganado y de cosechar tu fruta silvestre, quiero que vayas y profetices mi palabra al pueblo de Israel, que ha abandonado la ley de Dios y que me ha dado la espalda y que ha corrompido mi nombre y mi palabra en todo Israel del Norte, a causa del pecado del rey Jeroboam. Entonces el Señor le muestra en visión en el verso 8 y el verso 9 del capítulo 7 del profeta Amós. Dice: he aquí yo pongo plomada de albañil, que significa ya no habrá más tolerancia para el pueblo de Israel. Ahora, cuando el albañil construye una casa, él usa un plomo, una cuerda y un plomo de metal. Vamos a ver que es un metal que pesa, para revisar la rectitud de la pared, para que no se caiga y la casa sea construida con seguridad. Si la pared está muy desplomada, hay que derribarla y volverla a reconstruir una vez más, por seguridad de la familia a quien le construye la casa. Entonces, quiere decir que Dios miró a su pueblo en camino ya no recto. Y Dios decide enderezar el camino de Israel del Norte con la predicación de la palabra de Dios en la inspiración del Espíritu Santo por medio del profeta Amós. El camino era torcido y era necesario enderezarlo con la poderosa palabra del Dios de Israel, el Dios Todopoderoso. Y profetiza juicio en el verso 9, destrucción,
a la herencia de los hijos de Israel, y también espada para todo el reino de Israel del norte, cautiverio y destrucción. Entonces el pueblo de Israel del norte había hecho enojar tanto a Dios que no podía confiar en ningún sacerdote de Jeroboam, en ningún cantor de Jeroboam, ni en ningún falso profeta de Israel del norte, porque ninguno temía a Dios y no amaban a Dios. Si ellos eran los ministros de la ley, eran los cantores de la música, de la alabanza, eran los oficiales del templo, los maestros de la ley de Dios, pero no amaban a Dios y solamente eran maestros falsos, profetas corruptos. Y Dios no encontró a nadie de confianza y decidió llamar a alguien que ni siquiera era sacerdote, que ni siquiera era de la escuela de los profetas, era un simple campesino. Y lo llamó Dios y le dio la instrucción y le mostró la visión por qué razón tenía que ir a profetizar. Entonces, el calvinismo de Amasías entra en vigor en la escena de la historia del profeta Amós. Lo mismo que acontece con la iglesia calvinista prorrusa. Ya Dios ya no tiene maestros de confianza, con excepción de algunos cuantos que están escondidos entre el remanente, que terminan siendo expulsados de las organizaciones, de los movimientos, y los dejan abandonados, porque no quieren la sana doctrina, no aman la venida de Jesús, le enseñan a la gente a hacer negocio con la fe, y le enseñan a la gente que se tiene que preparar para quedarse a la gran tribulación y adorar al anticristo. Ya no está la esperanza bienaventurada cuando Cristo puede venir en cualquier momento, sino que ahora es la membresía calvinista del crimen organizado de los bautistas prorrusas. No existe nacimiento nuevo, nacer del agua y del espíritu, ser cristiano fiel y verdadero y no hacer negocio con la fe, porque se ha corrompido el movimiento calvinista en el crimen organizado de los bautistas prorrusas. Y entonces cuando Dios nos da la oportunidad de reprender y confrontar su corrupción, te difama, te denuncia como falso hermano, como hereje, que andas afuera de la iglesia, pero en realidad nacer de nuevo y tener a Cristo en tu corazón es ser verdadera iglesia. Ser iglesia verdadera no significa ser cucaracha de un templo o estar metido todo el tiempo en un templo. Hay mucha gente que está metida en una iglesia toda su vida. No aman a Dios, no abandonan el pecado, la prostitución, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, el negocio de la fe, y hasta son satanistas del crimen organizado dentro de la iglesia. Pero para esos calvinistas prorrusos falsos, entonces ser un falso creyente dentro de una iglesia, eso te hace verdadero cristiano, eso es falso. Tener a Cristo y nacer de nuevo con un verdadero arrepentimiento, eso es ser verdadera iglesia y verdadero cuerpo de Cristo. Están errados y desviados totalmente de la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo a los saduceos, que son iguales que ellos, dice: vosotros erráis las escrituras porque ignoras el poder de Dios. Entonces, en el mismo capítulo 7 de Amós, verso 10 y 11, dice de la siguiente manera: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Entonces Amasías difama al profeta Amós y a Dios. Amós profetizó la palabra, pero no fue Amós el que lo dijo. Fue el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios de Israel, que le dijo a Amós que dijera esas cosas. Era Dios el que estaba hablando, no el hombre. Le atribuyeron un mensaje de rebelión al hombre, pero no era el hombre, era Dios reprobando el pecado del rey Jeroboam y de su pueblo.
Entonces el sacerdote Amasías, al oír la poderosa palabra de Dios de juicio, de condenación y de destrucción que vendría sobre el pecado del rey Jeroboam de Israel del norte y sobre los ministros impíos y corruptos y falsos profetas del pueblo del crimen organizado de Israel del norte durante el reinado de Jeroboam, inmediatamente se le manifiesta la rebeldía contra Dios, contra la palabra. Siendo maestro de la ley, salió a dar el chisme al rey Jeroboam y a su gobierno, difamando al profeta: tienes un complot contra tu gobierno de parte de Amós. Se ha levantado para decir que viene destrucción sobre ti. Se ha levantado para decir que cosas malas acerca de tu gobierno y de nosotros los ministros de Dios en este pueblo. El pueblo no debe de oír esas palabras, porque dice que tú morirás a espada, Israel tendrá que sufrir el cautiverio. Si nosotros tenemos aquí maestros de la ley y cantores y estamos bien y tenemos prosperidad, no necesitamos oír palabras negativas. Entonces, cuando los sacerdotes o los ministros de los templos y de las religiones son del demonio, bestia anticristo, y están endemoniados con el diablo del crimen organizado, se les manifiesta la rebeldía. Y como no quieren que nadie se salve y no conozca la palabra de Dios, y no oigan que Dios está enojado y que traerá juicio si no se arrepienten y si no se purifican de su maldad, entonces ellos se les manifiesta la rebeldía para tratar de obstaculizar al mensajero de Dios y para que el pueblo no oiga la verdad y no oiga la palabra de Dios y se pierdan y sean condenados junto con ellos, porque los ministros del crimen organizado son de muy mal corazón. Ese es el problema que le aconteció a la organización bautista prorrusa de Estados Unidos de Norteamérica, de Europa, de México y del mundo entero. Cuando alguien les habla de arrepentimiento, de juicio, de condenación, de destrucción, y que es necesaria la purificación y devolverse a Dios para buscar la presencia, el poder del Espíritu de Dios e invocar al verdadero Jesús y servir a Dios fielmente, como dice la palabra, sin hacer negocio con la fe, buscan silenciarte, te difaman y dicen que no te oigan porque estás diciendo palabras negativas contra el cuerpo de Cristo cuando no es cierto. Ese es el problema de los ministros de la organización bautista prorrusas. En el capítulo 7, versos 12 y 13, dice de la siguiente manera: y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Inmediatamente, los ministros corruptos dentro de los movimientos del reino del rey Jeroboam, salió a hacerle frente a uno de los príncipes de los ministros, profeta Amós: ya no profetices aquí. Vete, profetiza en tu pueblo, porque dice que Amós era que se fuera a la tierra de Judá a profetizar y que allá comiera su pan y que allá profetizara aquí. No estaban interesados en oír el mensaje de Dios por medio de Amós. En lugar de decirle, háblanos lo que Dios te ha dado para nosotros, le dijo, ya no prediques más. No te queremos escuchar aquí, mira, vete, come tu pan allá en Judá, vete para aquel pueblo, allá profetiza, aquí no te necesitamos, aquí tenemos ministros. Rebelde contra la palabra de Dios. Y no profetices más aquí, porque este es un lugar de honor del rey Jeroboam. Entonces, estos hombres, ministros corruptos de Jeroboam, eran pro crimen organizado de Israel del norte. Ninguna palabra de Dios que comprometiera su corrupción, su mafia, su delincuencia, su crimen organizado, su idolatría, su hechicería, su satanismo, no querían que se escuchara en Israel del norte. No querían la salvación, no querían el arrepentimiento, no querían la purificación, no querían dejar de hacer el mal y no querían que la gente se salvara. Por esa razón,
le estorbaron al profeta, lo corrieron del pueblo, que se fuera de ese lugar, que no lo querían oír, porque no querían la palabra de Dios en Israel del norte. En el verso 14 del capítulo 7 dice: entonces se respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Entonces el profeta Amós responde sabiamente: quiero que sepas, sacerdote Amasías, entiendo que tú eres un príncipe de tus ministros en tu organización calvinista de Israel del Norte, que tú no quieres nada con el poder del Espíritu de Dios, no quieres nada con la palabra de Dios, ni con la santidad de Dios. Tú solamente quieres hechicería, idolatría y satanismo y crimen organizado en este pueblo. Quiero que sepas que yo no soy miembro de tu concilio, ni tampoco soy de tu organización satanista. En eso tienes razón. Pero en el verso 15 dice la siguiente manera: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces ahí el profeta responde con valor: te aclaré que no soy de tu concilio, yo vengo de parte del Dios de Israel. Él se me manifestó en el campo, cuidando mi ganado, y me habló la palabra y me mostró en visión el pecado, la apostasía de Jeroboam y la corrupción de los ministros de su pueblo. Y me dio la orden él, no tu concilio. Me dio la orden él, no tu organización. Él me mandó a predicar el mensaje de la palabra del Dios de Israel a su pueblo que se ha apartado de él completamente. Entonces allí es donde comienzan los problemas. Cuando el profeta Amós dice: yo no soy de tu organización, ni tampoco tengo nada que ver con tu concilio, es Dios que me ungió, me llamó y me dijo: ven y predica mi palabra. No tiene parte ni suerte, porque es Dios quien está escogiendo a alguien que no es ministro de ninguna organización, no es de la escuela de los profetas, tampoco es de la organización del sacerdote, tampoco es de los concilios de Israel del Norte, sino que era un profeta enviado por Dios desde el campo. Y tenía que entregar el mensaje porque Dios se lo había mandado y no el sacerdote. Y ahí el detalle, que los sacerdotes de Israel buscaban que se hiciera la voluntad del rey Jeroboam y la voluntad de ellos, y no la de Dios, ni de oír la palabra de Dios. Ese es el problema de los calvinistas prorrusos de Estados Unidos, como Sugel Michelén, John MacArthur, Paul Washer, Armando Lucín, Chuy Olivares, Antonio Bolañez, David Aymo, Yesenia Ten. Ese es el caso de Henry Tolopilo y de Juan Manuel Vaz y otros, y de Alfredo Ruiz y de Asamblea de Dios. Que si tú no eres miembro de sus concilios y si tú no eres un oficial reconocido por ellos ni de sus escuelas, no eres reconocido. Porque ellos son los que le dan la unción a la gente, ellos son los que le dan el llamado a la gente, y no es Dios. Quieren que se haga la voluntad de sus organizaciones, de sus movimientos, de sus reglas estúpidas, baratas, perversas, de sus nefastos negocios y movimientos, que no aman a Dios ni a la palabra ni al Todopoderoso, sino que solamente la corrupción y el negocio de la fe, y le dan al lado el gobierno del nuevo orden mundial del crimen organizado de Estados Unidos de Norteamérica y el lado de la corrupción de los ministros. No pueden ver a nadie que esté conectado con Dios y que sirva de corazón sincero, de corazón honesto, para la gloria del Dios Todopoderoso. Ese es el caso de los calvinistas prorrusos. Ese es el caso de los bautistas prorrusos de Estados Unidos de Norteamérica. Triste la situación, que prefieren que se haga la voluntad de sus movimientos, de su corrupción y del gobierno corrupto, pero no quieren que se haga la voluntad de Dios y que no oigan la palabra de Dios, porque ya no lo aman, ya no lo quieren.
verso 16 dice de la siguiente manera: ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Aquí entra la confrontación del profeta contra el sacerdote corrupto de Israel del Norte, contra el calvinismo de Amasías. Ahora, te digo yo de parte de Dios, tú dices, no prediques contra el pecado de Israel, ni contra el pecado del pueblo. Pero ahora yo te voy a hacer oír la palabra de Dios. Y en el verso 17 del capítulo 7 le dice el profeta Amós una palabra bien dura y fuerte de juicio y condenación. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Por cuanto tú te opones a que el pueblo de Israel oiga la palabra de Dios, y no quieres que se arrepientan ni se salven, tú eres responsable del juicio que viene ahora. Tu mujer terminará como prostituta del crimen organizado, porque si lo quieres, ramera en la ciudad. Tus hijos morirán en las manos de sus enemigos, asesinados. Tu tierra será repartida por suertes. Otros se apoderarían de Israel del norte. Y tú, el sacerdote y ministro o príncipe de los ministros de Israel, también morirás en una tierra inmunda, llena de pecado. Y el pueblo de Israel, por despreciar la palabra de Dios, serán llevados cautivos lejos de su tierra. Juicio vendría sobre la familia del sacerdote Amasías por rebelarse contra el profeta de Dios y la palabra de Dios y contra el Espíritu de Dios. Juicio y destrucción sobre su mujer y sobre sus hijos, y muerte sobre él. Destrucción y pérdida de sus bienes, de su riqueza, de su prosperidad, y por encima de todo, terminar como esclavos lejos de su tierra, cuando en su pueblo tenían todo lo que necesitaban para vivir: ganado, fruta, el fruto del campo, prosperidad y carne, porque tenían animales. Lo único que les faltaba era adorar a Dios para la gloria de su nombre, pero no lo quisieron. Despreciaron a Dios y lo perdieron todo. Esto es lo que le vendrá completamente a la organización calvinista prorrusa. Esto es lo que le vendrá a todos los ministros que no quieran oír la palabra de Dios y el llamado al arrepentimiento cuando hay tiempo todavía. Esto es lo que le va a pasar a los G12 y SNT, a los falsos ministros como David Aymon, que hace negocio con la fe, Antonio Bolaños, Julio Olivares, Armando Leoncini, John McCarthy, Paul Washer, Henry Tolopillo, Rosa de Sarón, Alfredo Ruiz, Asamblea de Dios y otros, y Juan Manuel Vaz. Terminarán hundidos en la prostitución del crimen organizado. Sus mujeres y sus hijos terminarán como las rameras y como los prostíbulos de la delincuencia, y posteriormente asesinados por la misma mafia. Quedarán como esclavos del crimen organizado, no tendrán libertad. Otros se apoderarán de sus bienes después, y ellos serán desarraigados completamente de la memoria del pueblo de Dios. Tal vez lleven nombre de iglesia,
título de ministro, de pastor, pero ya no serán pueblo de Dios jamás. Por despreciar la palabra de Dios, por despreciar el llamado al arrepentimiento, a la purificación y al abandono de la delincuencia, para no hacer negocio con la fe, predicar el amor de Cristo, la palabra de Dios por amor a Jesús y por amor a las almas. Y que si la gente les da algo, que se los dé de corazón voluntario y no sacárselos de una forma intelectual, con una membresía falsa que ni siquiera existe, sin el verdadero arrepentimiento y sin el verdadero nacimiento, entregando su corazón a Cristo. Y esta es la triste realidad, la profecía del juicio que viene. Amós capítulo 8, verso 11 y 12, dice de la siguiente manera: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. El juicio que vendría sobre Israel del norte es que se quedarían sin la verdadera palabra. Y llegaría el momento cuando llegara su tristeza, su aflicción y su dolor, y Dios les daría la espalda completamente porque estaba airado con ellos a causa de su rebeldía. Como no quisieron oír la palabra de Dios ahora que lo pueden, cuando se llegue el día de su destrucción y de su cautiverio, llegará el día en que tendrán hambre, pero no de comida. Hambre de oír la verdadera palabra de Dios, porque se darán cuenta por qué razón serán condenados y destruidos. Y andarán como locos, busque y busque la voz del Espíritu, la voz de Dios en los ministros, pero no encontrarán el mensaje de salvación, de esperanza y de consuelo, porque ya estarían en la gran tribulación. Cuando Israel del norte cayó en la destrucción de las manos de sus enemigos y fueron llevados cautivos y perdieron todo, ya estaban en la gran tribulación de su juicio. Y entonces en la profecía se cumplió el 722 antes de Cristo, en la caída de Samaria, y ya no hubo remedio. Entonces, cuando estas bautistas prorrusas y todos los hombres necios, mujeres rebeldes que no quieren oír la voz de Dios a tiempo, cuando ya se encuentren en la gran tribulación y el anticristo esté persiguiendo a todos los cristianos y no haya libertad de expresión y no haya libertad para la Biblia y no haya libertad para servir a Dios como lo hay ahora en este tiempo, querrán oír la voz de Dios en los ministros, pero no la van a encontrar. Y cuando la encuentren serán perseguidos por todas partes y no tendrán paz como lo tienen ahora. Solo la paz de Dios en los corazones de los verdaderos siervos, que tendrán fe hasta el último respiro. Pero se darán cuenta que la palabra verdadera se pudo haber oído a tiempo. Y en aquel tiempo solamente blasfemias, herejías y corrupción y la religión del anticristo, y sabrán que no hay salvación ni esperanza, ni gozo, ni paz, ni descanso. En el verso 13 y 14 del capítulo 8 dice: En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios Otán, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Por haber despreciado la palabra de Dios en la profecía, se les dijo que vendría un juicio horrible, cautiverio, destrucción, pérdida de bienes, destierro de su tierra, el abandono de Dios y también el cautiverio, la aflicción, la angustia y el dolor, sin la esperanza de tener el mensaje de Dios ni la palabra de esperanza, porque la despreciaron en el tiempo que Dios se les estaba entregando.
y las mujeres hermosas, soberbias y arrogantes, y los hombres jóvenes orgullosos, que se creen dueños del mundo en su juventud. En aquel tiempo desfallecerían ellos de vergüenza y de tristeza, sin Dios, sin luz, sin salvación y sin esperanza. Y los que juraban por los dioses falsos caerán y nunca se levantarán. Entonces los desecharía Dios completamente. Esto es lo que le dice Dios a los ministros corruptos como Yesenia Ten y su organización, a David Diamond, Antonio Bolaños, Chuy Olivares, Armando Dulcín, John MacArthur, Paul Washer, Henry Tolopilo, Sugel Michelet, Miguel Núñez, y a Juan Manuel Vaz, Alfredo Ruiz, Rosa Cerón y Asambleas de Dios. Viene el tiempo donde ya Dios no les dará verdadera palabra, donde no les dará gozo, ni descanso, ni paz, porque serán esclavos completamente del diablo, del crimen organizado. Y cuando ustedes quieran ser libres ya no podrán, porque quedarán encerrados en juicio y en condenación y nunca más se levantarán. Y los jóvenes y las jovencitas orgullosos y soberbios de la hermosura de su juventud y de su vanidad, en aquel tiempo desfallecerán y perderán las fuerzas y el aliento de saber que pudieron haber servido a Dios en su juventud y nunca lo quisieron y lo despreciaron. Solamente porque se rebelan contra los siervos de Dios, que no quieren ser miembros del crimen organizado. Solamente porque no quieren predicar el evangelio por amor y solamente predican la Biblia para difamar, para reprobar y condenar lo que es bueno. Y bien profetizó el profeta Isaías acerca de ustedes. Vienen días en que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y también dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esta es la condenación que vino para el crimen organizado de Estados Unidos, de Norteamérica, de México y de Latinoamérica y del mundo entero. Por no querer a Dios, por no querer la verdad, quedarán hundidos en la esclavitud del crimen organizado y la prostitución y no volverán a ser de Jesús jamás. Entonces le acontecerá como al Israel antiguo. La primera generación no entró a la tierra prometida, sino que Josué y Caleb y la nueva generación llegaron a la tierra de Canaán. Qué triste ver a este montón de ministros, montón de profetas, pastores, evangelistas y maestros, hablando de un Jesús todopoderoso que ni siquiera conoce. Hablando de un Dios que nunca han conocido, difamando a diestra y a siniestra y persiguiendo a los que verdaderamente quieren vivir bien y hacer el bien y hablarle a la gente de Jesús y servir a Dios por gracia y por amor sin hacer negocio con la fe. Y que no solamente tengan que ser cucarachas de un templo, sino verdaderos siervos de Dios y verdaderos adoradores. ¿Qué le ha acontecido al movimiento calvinista? Cigarros Marshall, Chinese blend, sabor asiático, el sabor del crimen organizado que destruyó a la iglesia calvinista prorrusa con el negocio de la fe, la rebelión abierta contra Dios y su palabra, la rebeldía contra el llamado al arrepentimiento, a la purificación, la rebeldía contra los mensajeros de Dios, que no tienen que ser organizados en una organización, sino que son nacidos de nuevo, escogidos por Dios, por su gracia y su misericordia. Solamente por un pequeño error o detalle humano lo reprueban y lo condenan porque su legalismo, su corrupción dentro de sus ministerios, les tiene el entendimiento entenebrecido y no les deja ver que la relación sincera con Dios supera
Y el amor de Cristo supera los errores humanos por encima del legalismo. El legalismo no salva. El que salva es Jesús. El que salva es el verdadero mensaje de la palabra de Dios, el verdadero arrepentimiento, la verdadera consagración y el verdadero llamamiento de Dios. No tienes que ser miembro de ningún concilio para ser aprobado por Dios. No tienes que ser miembro de ninguna organización para nacer de nuevo. Simplemente tienes que arrepentirte, reconocer a Jesús en tu corazón como tu Dios, Señor y Salvador, bautizarte en agua y nacer de nuevo por el Espíritu y una sincera relación con el Señor Jesucristo. ¿De qué te sirve estar dentro de una iglesia calvinista si las hermanas son prostitutas del crimen organizado, que se ponen un disfraz elegante y con una Biblia debajo del brazo, sin amar al verdadero Cristo, sino adorando a la peste anticristo, el diablo del crimen organizado, robando, estafando, difamando y mandando a matar gente sanguinaria, rebelde y perversa, que odian a Jesús y a la gente de Cristo? Estar organizado en una iglesia para hacer esa clase de mal es ser cristiano, ¿verdad? Esa es la verdadera membresía que busca la organización bautista calvinista rusa. Desde luego que sí. No buscan a Jesús. No buscan a Dios. Un cigarro no se compara con la adoración que ustedes le dan al diablo del crimen organizado. Un cigarro no es para que una persona esté condenada. Un cigarro no se compara con la hechicería, la idolatría, el ocultismo, el satanismo, la rebelión abierta contra Dios, contra su palabra, la adoración al diablo del crimen organizado, prostitución sagrada, mujeres prostitutas, homosexuales, lesbianas, sinvergüenzas, corruptos, estafadores, difamadores, delincuentes, que matan a diestra y a siniestra por negocio, haciendo negocio con las almas y con la fe de Jesús. Un cigarro no se puede comparar con su maldad. Esta ilustración se les hace para que sepan que un cigarro es considerado puro comparado contra la adoración del diablo del crimen organizado que rinden en sus cultos, adorando el Halloween, rindiendo culto a la muerte y al imperio de Satanás. ¿Dónde está el Jesús que adora? Señor Jesucristo, de esta manera he predicado tu palabra, y la gloria y la honra y la alabanza y el honor es tuyo. Danos la fuerza de seguir adelante con tu llamado y tu ministerio, y de no sucumbir junto con los movimientos corruptos que decidieron vender tu nombre, vender tu sangre, y que decidieron destruir a las hermanas y a los hermanos con el diablo del crimen organizado. Danos la fuerza y el poder de continuar, y toda la gloria y toda la honra es para ti. Me lavo las manos delante de ti. Soy libre de esa sangre, porque el mensaje de la palabra se ha entregado al costo de la persecución, intentos de homicidio, asaltos militares, difamaciones e insultos, rechazo y desprecio. Pero aquí estoy, delante de ti y delante de la gente, hablando lo que tú me mandaste, para tu gloria y tu honra. Y de esta manera comeré el fruto de la tierra con gozo, porque también soy compasivo, por tu gracia y misericordia. La gloria es tuya, en el nombre